¿Cómo les va? Nuevo horario de En Profundidad desde la semana pasada, 22 horas. Vamos a tener hoy, y los invito a quedarse, un programa muy especial porque, en tiempo de coronavirus, Rosario ha pasado a ser lo que no era hasta hace algunas semanas, ¿no? De ese territorio liberado de casos han llegado momentos para preocuparse, lo mismo que en el resto de la provincia. Por eso va a estar acá alguien con quien hablamos hace algunos meses, que es el secretario de Salud, Leonardo Caruana. Pero una parte de la historia está vinculada a la salud pública y hay una parte de la historia vinculada a la salud privada. Por eso vamos a dialogar hoy. Voy a entrevistar al presidente del Grupo Oroño, el doctor Roberto Villavicencio, para saber también cómo está preparada y cómo está actuando, al momento de grabarse este programa, la salud privada, en un contexto de muchas dificultades sanitarias, las económicas, ni vale la pena decirlo porque vienen desde hace algún tiempo. Y para cerrar toda esta historia, para ver qué va a pasar con la política en tiempos de coronavirus y tal vez en algún momento en el post-coronavirus, dialogaremos con el politólogo Hugo Quiroga, un invitado habitual a este programa, porque es uno de los más caracterizados politólogos, cientistas políticos que existe, no solo en Santa Fe, sino en la Argentina. Pues bien, entonces, yo los invito a lo siguiente. Consumimos publicidad y tras la primera pausa hablamos con el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Lugares para comer hay muchos, pero está ese, que tiene ese aroma a comida casera, tiene esa mesita y te atiende esa persona que sabe de antemano lo que vas a pedir. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito con la que pagás. Son todas parecidas, pero se destaca la de Banco Santa Fe, porque te conoce y sabe qué beneficios darte, te representa en todos lados y tiene tu nombre grabado. Es la tuya, no hay otra igual. Pedila en bancosantafe.com.ar. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Sigamos manteniendo la distancia para volver a juntarnos pronto, porque pronto es mejor que nunca. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe. SRG Broker, Administración de Consorcios, transparencia, seriedad y comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153
Continuamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Voy a dialogar con el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, con Leonardo Caruana, a quien saludo, le doy la bienvenida nuevamente en profundidad. Y la primera pregunta, al momento de grabarse este programa, Leonardo, ¿qué explicación o qué explicaciones se pueden dar del avance del coronavirus en la ciudad de Rosario? ¿Cuáles fueron las causas, si es que tenemos causas concomitantes? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia y gracias por invitarme. Bueno, para poder analizar, y siempre en un fenómeno complejo hay muchas determinaciones que pueden explicar la evolución y los fenómenos que se dan en relación a los indicadores sanitarios, nosotros primero tenemos que analizar cómo llegamos hasta acá. Llegamos a septiembre con algunas imágenes en relación al brote, a los distintos brotes que tuvo la ciudad, la provincia y la Argentina, con una evolución diferenciada con respecto a muchos lugares del país en relación a un retraso de la circulación comunitaria, a la posibilidad de haber controlado el brote y la cantidad de contagios que nos permitió transitar inclusive recuperaciones de la actividad económica, de la actividad social en forma muy importante, pero que también a la hora del aumento de contagios en muchos lugares del país, ese brote que empezaba a tener casos relacionados con la circulación en el AMBA, pero que después encuentra en los comportamientos sociales y en la habitualidad del funcionamiento de la ciudad una posibilidad mayor de contagios. El virus es contagioso y en un escenario después de casi 140 días empezamos a tener un número importante de casos que hace a que justamente se empiecen a tensionar las variables sanitarias y los comportamientos sociales. Cuando nosotros los miramos en profundidad, fundamentalmente veíamos que en los ámbitos laborales, en los espacios más colectivos de los ámbitos laborales y en los espacios sociales y familiares, es cuando se da el mayor número de contagios. Por eso hemos visto una combinación de algunos sectores que más alejados viven esta enfermedad, los jóvenes o adultos jóvenes, con mayor relajamiento, una determinación importante en relación a la propia virulencia de la enfermedad y la gran habitualidad del funcionamiento de la ciudad hacen que en este momento tengamos una evolución con alteración de las variables sanitarias que sigue a muchas localidades de la provincia de Santa Fe, porque no podemos pensar solo la ciudad, sino el Gran Rosario, lo que pasa en Funes, Zavalla, Pérez, en las distintas localidades donde se ve un crecimiento también importante, y por otro lado, un número importante de casos en todo el país
que hace que el escenario sea complejo y nos preocupe. De acuerdo a lo que está viendo, doctor, en la ciudad, en otros lugares, a la aparición de declaraciones que hablan de la vacuna recién para el mes de abril, ¿cómo va a ser el futuro inmediato? Pero no se lo pregunto como una hipótesis a adivinar, sino, bueno, esto llegó para quedarse, habrá que mantener los cuidados y puede ser que se venga un salir y entrar respecto a las cuarentenas. Bueno, en realidad hoy, como bien lo decías, no se vislumbra un final previsible, no hay un tratamiento específico, la vacuna no está en el inmediato o en los plazos inmediatos. Y esta nueva habitualidad en la que muchas actividades y formas de relacionarnos han cambiado, muchas vienen para quedarse, porque nosotros también teníamos algunas naturalizaciones de una sala de espera llena de niños, de niñas, un banco con lista y con fila de jubilados esperando a la mañana temprano y con frío y todos juntos. Es decir, que tenemos que rever y repensar cosas que hoy se instalaron en la coyuntura de la pandemia, pero que pueden acompañar y cuidar de otra forma si las sostenemos. Y por otro lado, esta idea que también hay que alejarse de que, bueno, no es un fracaso tener casos, ni éxito no tenerlos. Que hablar de fases, de linealidad, como que vamos a un camino en donde cada etapa es superadora, es una dificultad hoy porque nos pone en una posición de relajamiento en relación a que nos gusta más y preferimos hablar en fenómenos más complejos de movimiento, de flexibilización, de experiencia, de proceso, ni de avance ni de retroceso. Es un proceso de ir y volver. Ir y volver a momentos de mayor restricción, de mayores aislamientos. Y también otros momentos que van a variar de acuerdo a los cumplimientos. Si nosotros somos muy intensos y claros y respetuosos en los momentos de restricción, posiblemente el momento de flexibilización sea mayor. O a la inversa, si el momento de flexibilización es de mucho más cuidado o de mucho más descuidado, bueno, tendremos una restricción mayor. Usted como responsable del área salud, le diría a quienes están sufriendo las consecuencias de la cuarentena, bueno, miren, hay que cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? No se concibe de ahora en más un restaurante sin delivery, un comercio dedicado a la venta de otro tipo de productos sin que tenga las precauciones habituales. ¿Cuál es su mensaje hacia esos sectores? Retomando la pregunta anterior y la habitualidad distinta y este ejercicio que hemos hecho durante varios meses con cada uno de los rubros, de las áreas, en intercambiar acerca de cómo poder reiniciar progresivamente las actividades, es decir, recuperar en forma, digamos, una forma diferente del trabajo, cuidándonos, es parte de muchas de las cosas que vamos a tener que combinar, porque no conocemos, como te decía, un final previsible, porque muchas cosas pueden acompañar y cuidar de otra forma, y porque también pudimos demostrar en los meses de funcionamiento de la ciudad, en casi un 85-90%, que todos los rubros encontraron una forma de mitigar el impacto económico cumpliendo con la actividad y tratando de cuidar a la población y cuidarse ellos y cuidar el rubro en relación a esta enfermedad. Se notó y se nota una extraordinaria politización en el AMBA entre el presidente de la Nación, Kicillof, Rodríguez Larreta, que suena hasta ridícula,
que me parece en alguna medida debe entorpecer los planes. ¿Eso ocurrió o no ocurrió entre Rosario y Santa Fe y la provincia? Lo digo porque también son dos gobiernos diferentes. ¿La relación se mantuvo con los equipos de salud de la provincia hasta el día de hoy? ¿Se mantiene? La relación entre los estados y los gobiernos siempre tienen matices en relación a miradas, a las perspectivas de cómo uno analiza un problema, pero desde el inicio, y lo hemos planteado con el propio intendente, a nivel de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia y también con el Ministerio de la Salud de la Nación, nosotros estamos hablando de coordinar, integrar, articular y cooperar al máximo con todas las políticas públicas. No es momento de profundizar en los matices, sino justamente en mirar la mayor parte de los acuerdos en relación y coordinar todos los esfuerzos para que justamente seamos eficaces en nuestras intervenciones. Ese es el camino que hemos tomado desde el inicio y siempre ponemos sobre la mesa el diálogo, la posibilidad de llegar al máximo de los acuerdos con todos los estamentos del Estado y también con el subsector privado, porque creemos que no es momento justamente para profundizar en las diferencias que seguramente desde las miradas y recorridos las hay, pero que en la pandemia nos posiciona en un lugar de construcción de políticas públicas muy fuertes, porque justamente lo que ha desafiado esto en otros países es la debilidad de los estados en relación a poder abordar las situaciones de necesidades de la población. Caruana, ¿lo peor ya pasó? No sabemos lo que puede pasar, Mauricio. Nadie puede hoy decir hasta dónde podemos llegar, porque justamente veníamos dialogando y analizando durante todos estos meses que ese final sin la aparición de un tratamiento específico no está, y por otro lado los fenómenos y análisis predictivos tienen un impacto, pero también muchos se han desnaturalizado, porque justamente la evolución tiene y se da en contextos, en grados de respuesta, en la virulencia, en fenómenos que tienen que ver con las condiciones climáticas. Nosotros estamos en un momento complejo de ascenso de todos los indicadores. Cuando miramos nuestro índice de duplicación, nuestro RT, la tasa de afectación a geriátricos, la ocupación de camas críticas, el índice de positividad, todo ese detalle de información que tenemos, que es minucioso y que seguimos todos los días, hablan de complejidad sanitaria. Y eso es muy importante regular. ¿Cómo se regula? Con este ir y volver que decíamos antes. Regulamos ese desequilibrio entre los comportamientos sociales y la alteración de las variables sanitarias para poder alejarnos de las imágenes que hemos visto en Europa y en muchos lugares, desde países con sistemas de salud muy robustos hasta países con sistemas de salud muy mercantilizados, en donde la relación necesidades y población se puso en crisis. Para alejarse de esto, el fenómeno que tenemos que transitar es el de volver a tener equilibrios entre el número de contagios y estos indicadores y la posibilidad de atención. Ese es el momento en que estamos transitando, no sabemos el final, tenemos que seguir trabajando, pero ninguno de estos indicadores se resuelve solo con profundización de las estrategias sanitarias, porque los crecimientos exponenciales han puesto en crisis estos sistemas de salud. Por eso es muy importante los comportamientos sociales, lo que hacemos cada uno de nosotros durante todo el día, los trabajadores esenciales y los que no son esenciales. Cómo cuidamos y cómo llegamos a niveles equilibrados de contagios es mirando lo que hacemos cada uno en nuestra casa, cómo cuidamos a los adultos mayores, cómo hacemos lo que tenemos que hacer, porque a la hora de ver un llamador, cuando nosotros hacemos ese seguimiento, rastreo, y nos dice que estuvo
con 24, 25 familiares un fin de semana, eso amplifica la posibilidad de contagios, de contactos estrechos, de casos probables y la posibilidad de aumento de casos. Entonces, no hay ninguno de estos indicadores que evolucione naturalmente. Estos procesos evolucionan con los comportamientos sociales. Gracias, Caruana, por haber estado en profundidad. Esperemos que todo esto vaya mejorando. Esperemos que Rosario pueda salir de esta situación. Gracias, Mauricio, por permitirnos explicar este proceso y una vez más la necesidad comunicar a toda la población, nuevamente redoblar los esfuerzos, cuidarse, la forma de cuidar a los servicios de salud, pero fundamentalmente a los equipos de salud que hoy están tensionados, que están cansados, que están agotados, es que cada uno retomemos el camino del cuidado. Nadie puede solo en esta etapa, es necesario, más allá de las tensiones, del desgaste, retomar y profundizar las responsabilidades de cada uno para poder seguir caminando juntos. Hablamos recién con el responsable de la salud pública de Rosario. Ahora vamos a estar en contacto con alguien que es uno de los principales empresarios de la salud rosarina, sino el principal, que se llama Roberto Villavicencio. Así que los invito, que desee, viene alguien que sabe sobre lo que está pasando. Ya volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Martín pintaba para Crack, pero entre colectivo y colectivo se había vuelto un gran cabeceador. Una mañana Hugo comenzó con la suscripción de un plan de Toyota. A los dos lo llamaron para una prueba, a Hugo de un Etios y a Martín de un club grande, y los dos ganaron por goleada. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. No pierdas la oportunidad de ponerte al día con tus impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Hasta el 28 de septiembre tenés tiempo de adherirte al régimen de facilidades de pago. Elegí un plan de pago, contado o en 12, 24 o 36 cuotas y obtené una reducción de hasta el 40% en intereses y hasta 60% en multas. Más información en www.santafe.gov.ar/API. Administración Provincial de Impuestos, Gobierno de Santa Fe. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Voy a conversar con uno de los principales empresarios, si no el principal,
del rubro salud en Rosario, con el doctor Roberto Villavicencio, a quien le agradezco su presencia en profundidad. Y la primera pregunta: ¿cómo definiría la situación en este momento en Rosario? ¿Grave? ¿Muy grave? ¿Cómo ve el panorama, doctor? Bueno, Mauricio, mirá, vos me estás pidiendo que de alguna manera encasille la situación y yo te diría que es en alerta grave. Esa sería la primera, digamos, calificación que le daría a la situación de la pandemia hoy en la ciudad, habida cuenta de la gran cantidad de contagios por día, que en este momento hay 500, lo que representa unas 50 a 25 internaciones por día. Todos los días se van acumulando. Si se duplica la cantidad de contagios, iríamos a casi 100 internaciones diarias, que prácticamente el sistema sería muy difícil que los pueda soportar. Porque en esta enfermedad se producen los ingresos, la estadía es prolongada, dura entre 1 y 3 semanas, de tal manera de que se colapsa rápidamente el sistema porque no hay girocama adecuado para poder dejar camas libres. Al momento de grabarse este programa, doctor, ¿cómo es la situación con la cantidad de camas que existe, sobre todo en su ámbito, en el ámbito privado, respecto al coronavirus? ¿Hay una alerta naranja, una alerta amarilla? ¿No hay alerta? ¿No hay que preocuparse? ¿O hay que preocuparse pero todavía estamos más o menos bien? Si la alerta es por colores, estamos entre amarillo y naranja sin llegar al rojo. Tanto es así que en la reunión de ayer de mesa directiva de la Asociación de Clínicas se decidió de alguna manera comunicar el estado de alerta sanitaria de las instituciones privadas. Tenemos una reserva de 20 a 30% de camas disponibles, fruto de las inversiones y desarrollos de mayores camas para terapia crítica que fuimos acumulando en estos prácticamente 6 meses de pandemia, preparándonos porque si en algún momento venía, ¿no es cierto?, esta curva ascendente de contagios, poder darle una respuesta adecuada, siempre con las limitaciones obvias que en la anterior pregunta precisé. En muchos lugares, doctor, se dice, bueno, a ver, no es tan preocupante la cantidad de enfermos en terapia intensiva, sino la ausencia de médicos, de personal especializado, de terapistas. Esto es lo que está sucediendo en Rosario, sucedió, teme que puede suceder, y en este caso, ¿cómo son las soluciones? Porque puede que esa situación se produzca. La pregunta es muy oportuna, Mauricio. Mirá, los recursos humanos siempre van a ser finitos, pero estamos muy preparados. Hay muy buenos terapistas intensivos en la ciudad de Rosario, personal de kinesiología, enfermería, de tal manera que si la oferta que hoy tenemos de camas críticas realmente puede soportar este empuje de la pandemia, creo que va a ser, de alguna manera, podemos contener la enfermedad y a darle accesibilidad a todos los pacientes. Todo tiene que ver, de alguna manera, con que las medidas propuestas por el Estado en términos sanitarios del ASPO se cumplan a rajatabla, es decir, que la gente, lo que es el ASPO, el aislamiento social obligatorio, lo cumpla. De esa manera van a bajar los contagios, van a bajar los casos de pacientes que están infectados, van a bajar los pacientes que se enferman en forma grave. Y de esa manera, obviamente, el sistema sanitario privado, y creo que también el público, va a soportar este embate y todos los pacientes van a tener la posibilidad del recurso de ingresar a internación general o terapia crítica
con los soportes adecuados para revertir la enfermedad y salvar su vida. ¿Qué evaluación hace, doctor Villavicencio, de lo que ha sido la gestión en materia de coronavirus de la municipalidad y de la provincia? Porque muchos critican y dicen, bueno, pero se hizo mucha alaraca de que no había casos, de que la provincia y Rosario eran lugares liberados del coronavirus, y de repente todo esto cambió. ¿Cuál es su opinión? Mauricio, bueno, con el diario de lunes uno podría criticar. Yo creo que las medidas han sido oportunas, quizás con demasiada intensidad. A lo mejor en lugar de un ASPO podría haber sido un DIPOS al comienzo, porque los casos eran pocos, los contagios eran menores. Sin embargo, la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe en el sur, estando muy próxima a Cava y a AMBA, se mantuvieron durante mucho tiempo con un índice de contagios moderados a bajos, soportando claramente el embate de esta pandemia. De tal manera que no podemos decir que las medidas no han sido de alguna manera adecuadas. Quizás uno puede de alguna manera tener una mirada un poco distinta en la prolongación y en la intensidad de la cuarentena inicial. Lo que sí es muy claro que las disposiciones últimas del señor gobernador, de la secretaria de Salud y del intendente han sido más que oportunas, porque de esta manera podemos disminuir el contagio en estos 14 días y permitir de alguna manera que todo el mundo tenga una buena accesibilidad para el caso de tener un curso grave de enfermedad y necesitar internarse y tener disponible una cama crítica para su tratamiento. Alguien dijo, si ves al futuro, dile que no venga. ¿Usted dice lo mismo respecto a lo que puede pasar en materia de coronavirus? ¿O es optimista respecto del mediano plazo? Bueno, qué difícil que es darte respuestas a tus preguntas. A ver, a mí me parece de que, de acuerdo a lo que ha pasado en otros países, el futuro va a ocurrir acá en forma similar, es decir, en algún momento la curva se aplana y baja, y obviamente eso va a determinar que la mayoría de los pacientes que se traten van a cursar una enfermedad controlada y asistida, y de tal manera mucha gente se va a salvar. Solamente un pequeño porcentaje, desgraciadamente, va a fallecer, porque en algunos casos, por más empeño en los distintos tratamientos que se están efectuando, no va a poder revertir la enfermedad. Así que el futuro yo diría que no es tan incierto. Lo que sí, lo que se está viendo tanto en Asia como en Europa, que ha habido rebrotes, de tal manera que esto lo vamos a tener bastante tiempo instalado. Obviamente, si saliera la vacuna, es un hecho favorable, y por otro lado está de alguna manera la inmunidad por rebaño, que es el contagio de la gente joven, que en términos generales yo remarco esto, si se infecta, en general tiene un curso muy leve en la enfermedad, o en la mayoría de los casos asintomáticos. Mauricio, yo te recuerdo que en esta enfermedad, del 80 al 85% de los pacientes son asintomáticos, no sienten nada, no tienen ninguna manifestación clínica, de tal manera que tiene un curso benigno en la mayoría de los casos. Solamente la enfermedad ataca cuando encuentra personas de edad avanzada con pulmones que no dan respuesta, lo mismo cuando tienen algunas enfermedades persistentes como EPOC, algunas enfermedades, ¿no es cierto?, que atacan crónicamente a los pulmones. Esa es la realidad. Así que, de alguna manera, no es que sea tan optimista, pero soy optimista. Gracias, doctor Villavicencio, lo saludo y bueno, ojalá pronto podamos encontrarnos. Mauricio, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante que nos permitan comunicar qué es lo que pasa con esta enfermedad.
es muy importante que la gente tome un conocimiento veraz sobre la misma y que sepa claramente que es actor principal, porque si se cumplen las medidas restrictivas, en este caso lo que hacen es la circulación viral a través del ASPO, o sea, el aislamiento social preventivo obligatorio, vamos a tener los mejores resultados posibles. Nosotros de este lado haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los pocos pacientes que se enfermen tengan accesibilidad a los tratamientos y puedan salvar su vida. Así que muchas gracias Mauricio y un saludo a toda tu audiencia. Vamos a dialogar tras el corte con el politólogo Hugo Quiroga. ¿Saben por qué? Porque hay política después de la pandemia y durante la pandemia. Y va a influir la pandemia en la política. De estas cosas consumimos publicidad y lo hablamos con Quiroga. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Que una salida no condicione tu vida. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. En cuanto pudimos, volvimos a las calles, al trabajo, a los afectos. Ahora necesitamos una pausa para bajar la velocidad de contagios, para curar, para cuidar a los que nos cuidan, para volver a estar mejor. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Lo saludo y le pregunto al profesor Hugo Quiroga, con una vasta experiencia, si alguna vez le tocó vivir una situación igual, donde la pandemia, donde una crisis de salud esté tan vinculada, malamente vinculada, me parece a mí, a la política.
que una crisis sanitaria esté tan politizada. ¿Cómo le va, Hugo? Gracias, Mauricio, por la invitación. ¿Cómo le va? Estoy muy contento de estar aquí en su programa. En verdad, yo nunca viví una crisis de esta magnitud semejante. La pandemia, el coronavirus, ha trastocado la vida de todos a nivel personal y a nivel institucional, porque en verdad se han reunido dos tipos de crisis, una crisis sanitaria y una crisis política al mismo tiempo. Y creo que lo que hay detrás de eso es una lucha por el poder entre oficialismos y oposiciones, lo que denigra, desde mi punto de vista, a la política. Más allá de este juego electoral y de las rivalidades competitivas por las elecciones del 2021, yo creo que la política tiene que dar el ejemplo en cuanto a la necesidad de cooperar y mantener un frente unido frente a esta tragedia que es la pandemia. Todo esto empezó como un Stradivarius, sonaba el consenso entre los determinados políticos, Negri, 20 años de diputado tiene Negri, entre otras, para dar otra noticia en paralelo. Negri le decía comandante en jefe al presidente Fernández. Bueno, todo esto duró nada, y ahora se observa la verdad una estupidización total de parte de los políticos. Por ejemplo, si tienen que sesionar en vivo en la cámara o por Zoom. ¿No teme, Hugo, que esto le dé lugar a que la gente se canse, como se está cansando de estos políticos, y vaya por otra cosa? Yo creo que hay un gran descontento y un resentimiento con la política. No es de ahora, es de antes. Hay un malestar con el sistema de representación, no solo en la Argentina, sino yo diría en casi todo el mundo. Hay una fatiga democrática. Y esto ha dado lugar a la aparición de opciones autocráticas. Hay una crisis de la democracia liberal. El ejemplo más claro es Hungría, ¿no?, con Víctor Orbán, en donde el Parlamento le ha otorgado poderes ilimitados al presidente para que realice todas aquellas acciones que crea conveniente. Yo no creo que en la Argentina lleguemos a una situación similar, pero no olvidemos que estamos viviendo ahora bajo un régimen de excepción, que por otra parte es arbitrario, porque hay algunas medidas que son inconstitucionales. Por ejemplo, la que se ha tomado últimamente de modificar el régimen de coparticipación a partir de un decreto de necesidad de urgencia es un ejemplo claro de arbitrariedad. Entonces, no pienso que se pueda ir a otra cosa. Lo que sí hay que tener en cuenta es la falta de consenso. Hay que tener en cuenta la crisis de legitimidad de la democracia, también si puede haber o no un derrumbe del sistema de representación y la aparición de un líder de extrema derecha. ¿Cómo está viendo las gestiones, aunque claro están limitadas por la pandemia, pero bueno, aún así hay señales, hay modos de pararse frente a la gente? ¿Cómo ve las gestiones de Perotti y de Hapkin? La inesperada pandemia consumió los recursos, las energías y la gestión de ambos gobernantes, en la provincia, en el municipio, y era difícil llevar a cabo o diseñar políticas públicas. Hoy la situación parece diferente y se observan movimientos en diferentes áreas de gestión, tanto en un gobierno como en el otro.
En el caso del intendente de Hatkin, yo remarcaría que hay un intento de construir una narrativa que busca una reconstrucción democrática. Por ejemplo, la noción de respeto que siempre la tuvo durante su propia campaña y que yo agregaría además la necesidad de la tolerancia para la convivencia social. También la idea de Hatkin de un nuevo humanismo y así también la necesidad de generar un Estado con capacidad de agencia transformadora. Se da una situación de caída económica tremenda de la clase media, también de la clase baja, pero en la clase baja me parece que hay mecanismos de ayuda y de subsidios que la clase media no tiene. Se da una bronca fenomenal contra la dirigencia, y por eso vuelvo a la primera pregunta. ¿Usted teme que pueda sobrevenir un 2001? Su pregunta se vincula con lo anterior. Me parece que acá hay un contexto muy diferente al 2001. Tiene rasgos comunes, la extrema pobreza, el descontento social, la molestia con la política, una economía paralizada. Pero yo creo que la gran diferencia consiste en que en la época de la Rúa había una crisis de autoridad presidencial y no existía un vicepresidente. Hoy no existe esa crisis de autoridad presidencial y hay una vicepresidenta con fuertes poderes. Yo creo que sí es riesgoso la rebelión policial que ha cuestionado la autoridad presidencial recientemente. Y esto es algo riesgoso para la democracia. Además, nunca se sabe cuándo los movimientos sociales subterráneos que van a desgastar a los consensos democráticos. Gracias, profesor, por haber estado en profundidad. Gracias, Mauricio, por esta invitación. Para mí ha sido un gusto estar aquí presente. Previsores, estamos con Lisandro Marona haciendo este programa desde casa. Digo previsores porque Rosario ha vuelto para atrás, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero los invito al último espacio, al último bloque de En Profundidad, porque ahí les voy a presentar un libro. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. No pierdas la oportunidad de ponerte al día con tus impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Hasta el 28 de septiembre tenés tiempo de adherirte al régimen de facilidades de pago. Elegí un plan de pago, contado o en 12, 24 o 36 cuotas y obtené una reducción de hasta el 40% en intereses y hasta 60% en multas. Más información en www.santafe.gov.ar/API. Administración Provincial de Impuestos, Gobierno de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Martín descubrió que lo hace muy feliz el olor de las tortas caseras y el bazar de Susana tiene un montón de moldes. Mariano recordó lo bien que se sentía cuando hacía deportes
Hugo y su socia tienen todo para entrenar en casa. Lorena recordó que estaba bueno sentarse a leer sin importar el tiempo. Y la librería de Ricardo tiene más de 3.000 títulos. En estos tiempos descubrimos que las cosas que necesitamos están más cerca de lo que pensábamos. Presentamos Vidrieras en Red, la plataforma de comercio electrónico creada por la Municipalidad de Rosario junto al Banco Municipal. Miles de comercios habilitados de todos los rubros para comprar y vender sin costo y sin comisiones. Comprá en Rosario. Comprá en Vidrieras en Red. Martín pintaba para Crack, pero entre colectivo y colectivo se había vuelto un gran cabeceador. Una mañana Hugo comenzó con la suscripción de un plan de Toyota. A los dos lo llamaron para una prueba, a Hugo de Unetios y a Martín de un club grande, y los dos ganaron por goleada. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Hemos tenido, creo, un programa muy interesante con las opiniones profesionales de Caruana, de Villavicencio, de Quiroga, y ahora, como siempre, les recomiendo un libro, en este caso un libro que yo estoy leyendo, que es de Mark Fisher, K-Punk, así se llamaba el blog que tenía Fisher, volumen 2, donde el autor se interioriza por costumbres que van por la política, que van por los cambios en la sociedad, que van por la música. Es muy interesante para un gran número de lectores e interesante para otros como mi caso particular. No es un gran libro, pero es un libro interesante y que se deja leer. Les reitero, K-Punk, volumen 2, Mark Fisher. Señores, se terminó el programa. En 7 días estamos acá. Hasta entonces.